honorable jurado, Kukulkan Design presenta Balancam, Jaguar del Cielo en lengua maya. La aeronave fue desarrollada para cumplir los retos de la clase regular, diseñada bajo la metodología de SADRE. La presentación se divide en cuatro fases: gestión, diseño conceptual, preliminar y detallado. En esta etapa se establecen los objetivos y métodos que guiarán el desarrollo del proyecto. El objetivo fue diseñar, fabricar y validar una aeronave competitiva para Aerodesign México 2026, maximizando la puntuación. Se establecieron tres metas: eficiencia estructural mayor a 2, complementar todas las rondas de vuelo y obtener bonificaciones. El proyecto se desarrolló en 5 meses con un presupuesto máximo de 30,000 pesos por aeronave, bajo una gestión basada en el PMBOK que integró diseño, manufactura y validación en un proceso controlado. La planeación se estructuró mediante una estructura de desglose de trabajo y un diagrama de Gantt por áreas, asegurando coherencia interdisciplinaria. Se estimó el costo con un 10% de contingencia para optimizar recursos sin afectar competitividad. Se aplicó FMA y gestión de riesgos bajo ISO 31000, reduciendo el riesgo un 18.3%. Reuniones semanales aseguraron seguimiento y control del avance. Consolidada la gestión, se definió el marco técnico conforme al reglamento, orientado al diseño, a integridad estructural, estabilidad y desempeño aerodinámico. El análisis de sensibilidad mostró que la ronda de vuelo aporta el 68% de la puntualidad total, guiando la estrategia de optimización. Se aplicó el método AHP para seleccionar la alternativa con mejor equilibrio entre funcionalidad, costo, confiabilidad, competitividad, manufactura, ergonomía y seguridad. Un análisis meteorológico de 5 años con datos meta de Guadalajara permitió dimensionar la aeronave en condiciones reales, reduciendo la incertidumbre operativa. En la etapa conceptual se valoraron los subsistemas y se integraron verificando su compatibilidad. Para la configuración general, se descartó el biplano por la restricción de altura, analizando únicamente monoplano y ala voladora. Mediante matrices multicriterios se evaluaron desempeño, restricciones y experiencia del equipo, seleccionando el monoplano. Para el LH, se analizaron configuraciones convencional y biplano. El último obtuvo mejor evaluación, por lo que el diseño ala empeonaje se desarrolló bajo este concepto. Al ser una solución nueva, ambas configuraciones avanzaron hasta fase preliminar. Para evaluar la geometría en planta del ala, se compararon el ANSYS Fluent en las líneas de corriente de las configuraciones semitrapezoidal y Schumann en condición de pérdida. La Schumann mostró desprendimiento más gradual y con menor área de sección destinada a los alerones. Se seleccionó esta geometría con sección rectangular y dos cónicas alineadas al 25% para facilitar el desarrollo estructural, y un empeonaje trapezoidal con bordes de salida alineados para reducir arrastres sin aumentar complejidad de manufactura. En la etapa preliminar, se integraron los subsistemas de aerodinámica, estabilidad, propulsión y eléctrico para minimizar iteraciones estructurales. Se desarrolló un algoritmo de MATLAB que acopla todos los módulos necesarios y evalúa a cada individuo conforme a los objetivos de diseño, parametrizando las superficies dentro de los límites establecidos y verificando la estabilidad estática. Con datos aerodinámicos realiza la mecánica de vuelo y estimación del MTOW preliminar, mientras que el peso estructural se calcula mediante un análisis estadístico de aeronaves anteriores. Se analizaron más de 8,000 individuos, identificando como tendencia óptimas la maximización de la envergadura y del alargamiento. A partir de un individuo nominal se desarrolló la selección de perfiles, acoplando un módulo interactivo al logaritmo principal. El objetivo, maximizar carga. Para la optimización multidisciplinaria se buscó maximizar la eficiencia aerodinámica a 0 grados, reduciendo la incidencia del estabilizador, mediante un modelo subrogado. Se estableció un ala con las mismas condiciones aerodinámicas que la optimiza para su geometría semitrapezoidal, evaluando la circulación normalizada en cada una y comparándola con la ideal. La forma en planta seleccionada reduce un 53.27% la desviación respecto a la ideal, lo que implica una reducción del arrastre inducido del 35% y un 14% del momento flector en raíz, validando su selección. La estabilidad longitudinal se definió mediante la selección del CG y la incidencia del H, buscando un momento prácticamente nulo en el vuelo recto. El punto neutro se ubica al 63% de la CAM y se seleccionó un KN del 18%, garantizando estabilidad sin comprometer el control ni incrementar el arrastre. La evaluación se realizó mediante métodos analíticos y validación del CFD. A partir del análisis aerodinámico y estructural se seleccionó un elevador completamente móvil, debido a su mejor distribución de cargas, menor penalización estructural y comportamiento progresivo cercano a la pérdida, sin pérdida abrupta de autoridad. Las superficies de control fueron diseñadas mediante dinámica inversa, definiendo deflexiones máximas de más 20 grados, más menos 25 grados y más menos 30 grados para elevador, alerones y timón respectivamente, garantizando control en condiciones críticas. En estabilidad lateral se fijó un coeficiente de volumen de 0.015 en selección perfil simétrico, priorizando eficiencia estructural y manufactura. Además, se añadieron endplates trapezoidales en cada H para reducir la vorticidad y punta y reenergizar el flujo. Para la selección del sistema propulsor, se evaluaron hélices de paso grande, analizando el empuje, la eficiencia y la mitigación del momento de cabeceo con 5 grados de inclinación. La hélice 22x12W presentó un mejor desempeño al ofrecer mayor empuje, eficiencia y una reducción efectiva del momento de cabeceo. Con el objetivo de maximizar la puntuación,
Se analizaron motores en iCalc, optando por un T-Motor debido a su relación empuje-peso, incremento de la puntuación un 4% y un cumplimiento de los requisitos de la misión. Se implementó un limitador de potencia para garantizar un empuje constante de 850 watts, eliminando las variaciones y picos de potencia que ocurren con el ajuste del control. Se realizaron pruebas estáticas y dinámicas para validar el método de selección, confirmando el cumplimiento de los objetivos de área. Los componentes eléctricos se eligieron según requerimientos de potencia, seguridad y peso. Se seleccionaron servomotores con el torque necesario para las superficies de control y el tren de nariz. Las baterías se determinaron conforme a la demanda energética y la normativa de competencia, manteniendo un balance entre desempeño y seguridad. Para garantizar la seguridad personal, se aplicaron metodologías como BUTI para identificar riesgos en componentes eléctricos y mecánicos, estableciendo protocolos y listas de verificación que reducen fallas operativas. Las pruebas de MTW se realizaron con un TOW del 64% respecto al MTW. Se complementaron 12 vuelos y se obtuvo un promedio de 2.9 en la escala Cooper-Harper, confirmando cualidades de manejo satisfactoria, así como la selección de un penaje biplano. En la etapa detallada se establece el diseño estructural, así como la validación del desempeño de la aeronave. El proceso estructural inició con la definición de la envolvente de vuelo y los casos críticos de carga según velocidad y factor de carga. Los componentes se mencionaron con un factor de seguridad de 1.5 conforme a criterios de FAA, verificando el cumplimiento de los márgenes ante los modos de falla predominantes. El fuselaje se diseñó como una estructura reticular de tubos de carbono pultruidos, reforzada con encastres tipo sándwich, para optimizar la transferencia de cargas. Su geometría fue definida para reducir el arrastre. En el empenaje, ambos CH se construyeron con tubos pultruidos, con vigas principales y secundarias, complementados por tensores para aumentar rigidez y reducir vibraciones. El batalón fue dimensionado para resistir cargas aerodinámicas y momentos inerciales. La unión batalón-empenaje se fabricó en PLA, caracterizado mediante ensayo de tensión, validando su seguridad. El tren de aterrizaje es de tipo triciclo. El tren principal está compuesto por piernas tipo sándwich con refuerzos transversales en aluminio 6061 T6, calculando a 3 veces el MTOW, utilizando el mismo material en el eje del tren de nariz. En el ala, la viga principal se fabricó con 6 capas de fibra de carbono bidireccional en la sección central, reduciéndose progresivamente hasta 3 capas, optimizando peso y resistencia. En el tramo final se añadió un larguerillo y una viga secundaria para aumentar rigidez. Se incorporaron tensores desde la costilla de encastre hasta la segunda sección cónica como unidad de seguridad ante ráfagas no contempladas, reduciendo la deflexión alar en un 51%. Se diseñaron jigs para el ensamble del ala, así como el uso de planos para aplicar EHs y superficies de control, permitiendo un proceso repetible y un control de calidad. Se realizó un análisis de efecto suelo durante el despegue, determinando un incremento del 5% en el MTW. Dado que este efecto no se considera en la estimación preliminar del MTW, se optó como margen de carga. Las porales finales de la aeronave se obtuvieron en ANSYS. Al compararlas con ABL, observamos la diferencia de 1.43% en la pendiente de sustentación y una variación del 12% en el MTW. Se desarrolló la envolvente de trim para verificar la efectividad y los márgenes de seguridad de las superficies de control a lo largo de toda la envolvente operacional. Se definieron zonas seguras que confirmaron autoridad suficiente en condiciones críticas, manteniéndose siempre dentro de los límites establecidos. Las envolventes confirmaron operaciones seguras en todo el régimen del vuelo. Adicionalmente, se evaluó la estabilidad dinámica mediante la respuesta temporal ante perturbaciones en condiciones de carga mínima y máxima. El modo longitudinal presentó comportamiento oscilatorio amortiguado, característico del periodo corto. En los modelos laterales, el alabeo mostró amortiguamiento rápido, el alabeo holandés, oscilación moderadamente amortiguada, y el modelo espiral, una ligera tendencia inestable dentro de límites aceptables. Los parámetros dinámicos confirmaron que la aeronave cumple con las cualidades de vuelo establecidos. En el vuelo final con MTW, un segundo piloto realizó una evaluación independiente bajo ráfagas promedio de 8.6 metros por segundo. Aún así, la escala obtuvo un promedio de 2.3 en escala Cooper-Harper, lo que presenta una mejora aproximada del 21% respecto a las evaluaciones iniciales. Durante el último día de pruebas, en la etapa de aproximación, el motor se desprendió por una falla de instalación, dejando la aeronave sin propulsión. Pese a la pérdida de empuje y al cambio súbdito del CG, se mantuvo estable y permitió un planeo de aproximadamente 50 metros y aterrizó sin daños estructurales. El evento inesperado validó la eficiencia aerodinámica, la autoridad de control y el margen estático, manteniéndose dentro de la envolvente operativa aún con variables abruptas del CG y pérdida de potencia. Alan Carr demostró ser competitivo y seguro, cumpliendo los objetivos de diseño con un costo aproximado de 25,000 pesos por unidad y capacidad de despegar en menos de 60 metros. Ejecuta maniobras de forma estable, consolidándose como una aeronave destacada en su categoría. Este logro refleja el compromiso del equipo y el apoyo de nuestros patrocinadores, fundamentales para materializar el proyecto y fortalecer nuestra formación técnica, manteniendo la técnica al servicio de la patria. Muchas gracias. Muchas gracias, Copulcán. Nada más para formalizar el registro de su tiempo, son 9 minutos con 41 segundos. Sí.
Ok, vamos a dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Pregun- Te dejé de escuchar, Adrián, no sé si seguiste hablando. Lo escucho. Sí, Gama. No sé qué dijo Adrián al final, pero bueno, muchachos, gracias por la presentación. Asumiré que puedo empezar con las preguntas. Voy a prender mi cámara nada más para que me vean rapidito. ¿Me ven? ¿Me ven ahí? No. Ah, ya. Excelente. Ok, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Se agradece que hayan tenido el deseo y la motivación para seguir participando en estos eventos. Tengo un par de preguntas muy rápido. No sé si podrían ir a las diapositiva 23, de favor. Muy bien. ¿Podrían explicarme un poquito sobre esta gráfica que vemos ahí, del lado derecho, la figura del lado derecho? ¿Podrían explicarme un poco qué vemos ahí? Sí, claro, vamos a hablar un compañero de aerodinámica. Ok. Hola, buenos días. Mi nombre es Naim Vázquez, integrante del área de aerodinámica. Bueno, Ok. la gráfica del lado derecho muestra cómo se desarrolló el proceso de optimización. Muestra todos los individuos analizados y cómo nuestra función objetivo, que en este caso fue maximizar la eficiencia aerodinámica, se logró. O sea, esta gráfica representa más que nada cómo sucede el método de la optimización. Ok, fue un método de fuerza bruta, entendió en su reporte Eh, cinemático, ¿cierto? No, el método de fuerza bruta es para mapear nuestro espacio de diseño y nuestro proceso de optimización es con un proceso, con un método subrogado. Sale, vale. Entonces, cuando tenemos esta gráfica, vemos ahí el diferente número de iteraciones y mencionaste que estabas optimizando. En ese sentido, de todas estas iteraciones que vemos ahí, ¿en qué momento decidiste o decidieron como equipo que esa era su configuración o final, que habían obtenido ya su último, vamos a decir? Ah, ok. Lo que hace este método es que nosotros parametrizamos o establecemos nuestras funciones objetivo como equipo, ya sea las globales, que en este caso, para este caso fueron la eficiencia aerodinámica máxima y la reducción de la incidencia en los estabilizadores. El método es un método que va buscando aleatorios y dentro de esos aleatorios va encontrando los mejores individuos en esas etapas o en esos espacios y los va explorando. Nosotros como tal no escogemos, nosotros establecemos un límite máximo de iteraciones, que para este caso fueron 3.500 y en estas 3.500 iteraciones se obtuvo esta aeronave que fue el mejor individuo. Ok. Y de estas 3.500 iteraciones, si vamos a ir, por ejemplo, vamos a decir, en la iteración 3.000 o en la iteración 2.000, los valores que tenemos ahí de la función objetivo, eh, ¿cómo discretizamos entre por qué es necesario hacer estas 1.000 iteraciones más? O tal vez en la 1.500 era suficiente. Debido a que tenemos nosotros la incertidumbre de no saber si dentro de ese espacio de diseño se encuentra una mejor solución. Por eso es que no la paramos antes, no se detiene a las 1.000 iteraciones, sino hasta las 3.500 para tener la seguridad de que realmente podemos encontrar una aeronave con mejor desempeño. Ok. Entonces, por ejemplo, en este escenario, si estamos en iteración 1.000, llegamos a la iteración 1.500 y el cambio que vemos, de acuerdo a esta gráfica, no sé qué otros parámetros hayan tenido. De acuerdo a esta gráfica, si voy de la 1.000 a 1.500, realmente no hubo un cambio considerable en la función objetivo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Entonces, El, no está mal, ¿eh? O sea, solo es como para, pensemos en eso, que la configuración final, vientos, se hizo el trabajo bien. Solo parte de lo que
como ingenieros vamos a ir desarrollando es eso, es esa sensibilidad a ver, ok, necesito ir hasta la iteración 5000, tal vez no, tal vez sí. Es parte de lo que hay que ir trabajando. Pero bien, bien. Muchas gracias por la respuesta. Y también comentamos algo sobre análisis de CFD. Entendí al final, no me acuerdo el nombre de la diapositiva, que habían hecho su análisis de la aeronave completa. En su análisis de la aeronave completa, mostraron ahí una Polar, si no mal recuerdo, en una de las diapositivas. Era una de las últimas, no me acuerdo el número. Esa, mira, excelente, muchas gracias. Bien. Ok, esta diapositiva, algo bien interesante. Bueno, primera, ¿me podrías solamente compartir un poquito cómo hicieron su análisis CFD de la aeronave completa? Sí, de la aeronave con estructura. Cuéntame un poquito más sobre cuáles fueron sus consideraciones en su simulación. Cuéntame un poquito más de qué tipo de solver utilizaron. Explícame un poquito del tema. Ok, Pueden responder mi otras personas, compañero, ¿eh? Sí, sí, adelante. mi compañero encargado de la simulación, va a responder estas preguntas. Va, gracias. Sí, hola, muy buenos días. Yo soy Enrique Miquez y pues estuve a cargo de lo que son las simulaciones en CFD y lo hicimos principalmente en el menú de ANSYS Fluent. Esto lo trabajamos con un modelo de turbulencia en capa omega y con un tamaño de malla por cada elemento pues pinado o repinado. Lo manejamos de 3 milímetros. Okay. Entonces este parámetro se mantuvo a lo largo de todo lo que eran nuestras superficies principales, lo que es el ala, estabilizador y el empenaje vertical. Bueno, el empenaje de la parte de arriba. Y más Okay. aparte se hizo, ahora sí que lo que es la silueta de todo lo que es nuestro fuselaje para darle esa fineza que nosotros requeríamos para considerar todos los aspectos. Ok. Y eso es, entonces, continúa hablándonos sobre el análisis. ¿Qué tipo de, qué redes sociales consideraste? ¿Tuviste algunos monitores incluidos en tu simulación? Bueno, ahí básicamente lo que nosotros hicimos, bueno, lo que hizo como equipo fue que empezamos a trabajar hasta las 2000 iteraciones y de ahí volvíamos a correr nuestros análisis, viendo la reducción de los residuals. Entonces, Ok. ahí cuando los residuals empezaron a converger y de repente tenían un salto abrupto pues ahora sí que en los propios residuales que nos marcaban, era cuando nosotros deteníamos nuestro análisis y lo volvíamos a fomentar, por así decirlo, para encontrar una conclusión general de cuál era nuestro balance óptimo que podríamos considerar como datos fiables. Ok. Y en ese sentido, entonces, cuando, bueno, ustedes hicieron simulaciones, ¿consideraron incluir monitores de algunas variables dentro de la simulación? No solamente tus residuales. Pues ahí, pues esencialmente lo que nos marcaba, bueno, lo que consideramos como un factor principal, pues era nuestro coeficiente de levantamiento y nuestro coeficiente de arrastre. Esto lo comparamos igual con nuestra parte más lineal de nuestras superficies y pues obviamente C le tenía que caer y C le tenía que aumentar, pues ahora sí que por la propia geometría que estábamos evaluando. Entonces, cuando vimos que estos cambios eran tolerables y que eran pues en un rango óptimo, que nosotros dijimos, bueno, está dentro de los parámetros que nosotros estábamos considerando en un inicio, que eran precisamente ese 1.43, lo dejamos pues establecido. Ya con base en eso, nosotros decidimos en qué momento ya podíamos considerar valores verdaderos. Ok. Tal vez no me di a entender mucho con mi pregunta. Asumo hiciste o hicieron simulaciones a diferentes ángulos de ataque, ¿no? Cuando me refería a los monitores, me refiero en cada una de estas simulaciones, en cada uno de estos ángulos, tomemos ángulo de 0 grado, 0, así literal. Preguntaba si incluyeron algún monitor en esa simulación. No monitores, puede ser la fuerza de levantamiento, sí está bien. ¿Hicieron eso para cada uno de los ángulos? Sí. Bien, ok, va. Ok, excelente. Entonces, cuando ya veías que se estabilizaba tu variable, en este caso vamos a pensar en levantamiento, ahí parabas tu simulación o continuabas, ¿cierto? Por lo que entendí. ¿Sí? Sí. Va. Ahora, esta es la de levantamiento. ¿Cómo se ve la de arrastre? Bueno, la de arrastre creo que no. Bueno, nos permite un momento en lo que abrimos el reporte. No te preocupes, no necesitas mostrar, solo pensemos ahí, ¿por qué es importante la de arrastre? No solo la de levantamiento. La pregunta sería, ¿por qué es importante ver la de arrastre también?
Bueno, pues ahí esencialmente porque el arrastre nos va a generar, bueno, en sí como a todas las áreas nos va a afectar, por ejemplo, a la parte de desempeño. Vamos a tener un menor desempeño porque precisamente todas nuestras variables cambiaron. Ujú, Entonces, ahí esa parte pues del arrastre sí se ve un poco más incrementada por el fuselaje, pero ujú, asimismo lo mitigamos porque cuando estábamos en la parte pues esencial del diseño de nuestra armadura, nosotros trabajamos ahora sí que muy en conjunto con el área de estructuras, precisamente para no diseñar una geometría una silueta de nuestra armadura que nos fuera a generar mucho arrastre. Entonces la ok, tratamos de generar con líneas suaves o literalmente como si fuera una placa de 0 grados. ok. Y bien, vientos. Y solo eso iba mi comentario nada más. Como bien lo has comentado y lo han asimilado, es importante ver el arrastre porque al final del día todos los componentes adicionales nos pegan más ahí, ¿vale? Pero bien, muchas gracias. Voy a dejar a alguien más que pregunte. No sé si Eric tenga algunas preguntas sobre el tema. Sí, por supuesto. Entonces, Hola chicos. A ver, voy a ver si no se interrumpe la comunicación al haber prendido mi cámara. ¿Sí me escuchan bien? ¿Y continúo? Sí, sí. Vientos, muy bien. Muchas gracias. Felicidades por su presentación. Gracias de nuevo por tenerlos aquí. Este, por estar. Sí, preguntas van a ir enfocadas a estructural y eléctrico. En la parte estructural, podemos ir ahí un poquito a las diapositivas relacionadas. Si se puede, por ahí a la envolvente de vuelo, por favor. Muchas gracias. Bien, entonces, aquí me gustaría saber un poquito la norma que utilizaron para poder realizar su envolvente de vuelo. Sí, va a venir mi compañero de estructuras. Claro, adelante. Muchas gracias. Buenos días, soy Manuel Bautista Oliva. Yo contestaré las preguntas de estructuras. Referente al envolvente, utilicé la norma 14 CFR, parte 23. Esa fue la norma en la que principalmente me basé. Ok, entendido. Es que aquí veo un pequeño detalle. La relación entre la velocidad de maniobra y la velocidad de crucero, ¿sabes más o menos con respecto a la norma cómo deberían de estar posicionados? Referente a la norma, la velocidad, O sea, crucero, ¿en BA cuál me con dijo? respecto a BC. BA con respecto a BC. Mm, bueno, no estoy comprendiendo ahora sí que la pregunta. Sí, existe una relación entre BA y BC en en un envolvente de vuelo según la norma que acabas de mencionar. Este, ¿Recuerdas si BC tiene que ser menor o mayor a BA? BC tiene que ser mayor a BA. Justamente aquí está al revés, si te das cuenta. Entonces, ahí un pequeño Ah, detalle. sí. Ajá. Entonces, esto Sí, sí, justamente nos está ahí interpretando que la velocidad de maniobra debe de estar en un ajá. está en un factor de carga muchísimo mayor a la velocidad de crucero del ABC. Entonces, ya desde allí el dimensionamiento pues ya cambia completamente, ¿no? Porque tu factor de carga se incrementa muchísimo y pues ya tienes que estar haciendo mayores consideraciones. Retro rápida con respecto a su reporte y lo mismo relacionado a estructuras, me gustó cómo pues ponen material, carga a la que se ve sometido, factor de seguridad y las propiedades, ¿no? Eso está muy bien. Aquí nada más un pequeño ojito, alcancé a detectar que decido el material y es con eso que obtengo el factor de seguridad y no al revés. O sea, a partir del factor de seguridad que necesito para esa sección del avión, es que yo decido mi material. Y ahorita, al menos cuando lo leí, lo sentí un poquito al revés. Es como, pues decidí fibra de carbono, tiene un factor de seguridad de tanto y porque yo necesitaba esto y no al revés. No sé si me doy a entender. O sea, O sea que el punto es que, por ejemplo, la secuencia debería de ser, tengo mi envolvente de vuelo, la cual sí la utilizaron para obtener el factor de seguridad. Con base en eso hago mi análisis de materiales y planteo primero mi factor de seguridad y entonces voy al material. Como yo lo percibí en el reporte es, decido mi material y entonces obtengo el factor de seguridad que corresponde. Entonces, si se dan cuenta, a pesar de que la tabla está bien hecha, me gustó, hay factores de seguridad que según la envolvente
al menos con la teoría, deberían de estar fallando porque hay pues factores de carga aquí mayores a 2 y tienen ustedes un factor de seguridad de 1 punto y tantos, ¿no? Que digo, no se aplica para todos los sectores porque obviamente sí, no todo carga igual y no todo se somete al mismo esfuerzo. Está bien que no utilizaran el mismo factor de seguridad para todo, eso me pareció oportuno, pero sí sentí que primero eligieron el material y después el factor de seguridad. Con respecto a proyecto eléctrico, ¿podemos ir a la parte del banco de pruebas, por favor? El banco de pruebas, ¿verdad? En donde dice Sí, análisis. Ahí está. justamente. Aquí creo que Dale. primero un poquito de retro, tengan un poquito de cuidado con su banco de pruebas. Veo un par de manos ahí algo cerca de la hélice. En su momento como participante sí me tocó que la hélice se botara, incluso sí rebanó a un compañero a pesar de que tenía suéter. Entonces si pueden por ahí utilizar alguna malla, alguna especie de equipo que les proteja a ustedes y que proteja alrededor de este tipo de percances, pues, se los encargo mucho, ¿no? Ahí digo, qué bueno que no les haya pasado nada, pero sí están en un poquito de riesgo allí con esas imágenes. Y con respecto específicamente a proyecto eléctrico, permítame tantito. Eh, sí, el factor de seguridad que establecieron para los servomotores, ¿se basaron en alguna bibliografía, algún documento, alguna norma? Sí, va a contestar mi compañero Claro. de eléctrico. Ujú. Hola, yo soy Saúl Corona, pertenezco al área de eléctrico. Pues ¿Qué onda, Saúl? el factor de seguridad nos basamos gracias al coeficiente de bisagra, que Ok, tiene los... ok, vientos. Otra cosa, el limitador de potencia, si me pudieran dar un resumen rapidísimo de cómo es que funciona, cómo es que lo implementaron, que Sí, miden, bueno, cómo controlan. sí, claro. Bueno, nosotros en Brasil tuvimos la posibilidad de comprar un limitador de potencia, ya que allá pues también se limita a 600 watts, ¿no? Ok, Nosotros, el limitador de potencia va claramente como un limitador de SAE, igual. ok, Este te varía los watts que tú quieras implementar. Puede ser de 600, 700, 800 a través del control. Tú pones un canal extra en el cual tú pones como tal tu radio en el canal que quieres y vas ahí ajustando mediante pues tu radio tu limitador de potencia. Puede ser 600, 700, 850 y 900. Este limitador de potencia pues nos ayudó bastante a, pues, establecer una potencia estable, ¿no? A través del radio nos amarcaba picos de más, menos de 850, 870, aún así poniendo o obteniendo 820 desde un inicio. Y obviamente no nos daba en toda la fase del vuelo el empuje necesario a 850. Y pues, ya en el primer viraje iba a lo mejor a 700 watts, aún así con el throttle al máximo. Lo que hace nuestro limitador de potencia es que en pues, todo el circuito, nuestro set point es de 840. Hay variaciones de más o menos 5 grados, más o menos 5 watts. Y pues la única desventaja que tenemos ahorita pues es aumento de peso, ¿no? Pero a través de esos, de nuestros análisis que hicimos como desempeño y propulsión, tuvimos una mejora de 4.3 puntos por ronda de vuelo, gracias a quitando las penalizaciones que podíamos haber tenido, o incluso pues no el empuje necesario en toda tu ronda, ¿no? Pero funciona así, tal cual. ok, ok, muchísimas gracias. Igual más como comentario rápido, gran parte estructural en su reporte, la de eléctrico me gustó, pero gran parte la de estructural. Muchas gracias y pues adelante, jueces. Gracias, chicos. Gracias. ¿Qué tal, chicos? ¿Me alcanzo a escuchar? Sí, Perfecto. Igual, preguntas o dudas muy rápidas. Primero, pues, comentarios en cuanto a la presentación o visual, igual felicitarlos. Creo que no hemos tomado tiempo para platicar de eso. Creo que eh, en gran parte hay muy buena voz, muy buena organización, estructura, contenido, elemento visual, incluso el lenguaje o las palabras del speech, ¿no? Única cosa que me encantaría es que quizás hubiéramos podido ir más lento, nada más porque pues al final de cuentas los jueces que estamos al frente estamos tratando de revisar el contenido,
muchas veces o no podemos emitir un criterio o en cuanto se mueve el slide, pues ya no sabemos si realmente tenemos o no la duda, ¿no? Fuera de eso, pues fue una excelente presentación. En cuanto a temas técnicos, yo tengo preguntas muy básicas. Me llamó la atención que el equipo está optando por una propela 22 por 2212. Esto, pues, a mi parecer, significa que es un cambio de filosofía en lo que normalmente trabajan muchos equipos de aerodesign, puesto que pues, la razón de diámetro pitch no alcanza ni siquiera el valor de 2, que es dividir las pulgadas de diámetro entre las pulgadas de avance del pitch. ¿Alguien podría explicar un poquito la filosofía de optar por una razón diámetro pitch menor a 2, dado que al menos un componente bien importante que yo percibo en ustedes es que tienen unas de las superficies alares más grandes de la competencia y quizás pues este elemento pueda compensar el desarrollo de una velocidad más baja y pues afectar consecuentemente también el empuje estático para lograr desarrollar la mayor cantidad de velocidad posible dentro de los 60 metros? Quien guste ahí participar, por favor. Bueno, seleccionamos la hélice 22x12. Esta hélice la hemos utilizado desde, bueno, en varias competencias de Brasil, desde 2023, 24 y 25. Hemos tenido muchas pruebas estáticas de todas las hélices que de pitch bajo, de pitch alto y de pitch ya un poquito más alto, como 20. Sabemos que realmente, bueno, hemos investigado, bueno, analizado que bajo de pitch de 8 o del 2 realmente tus RPM incrementan bastante. Entonces nuestras baterías que nosotros tenemos ya eran baterías que realmente explotaban, o bueno, no explotaban, pero ya sobrecalentaban mucho, ¿no? Entonces buscamos y como también también como la base de sistema propulsor, nosotros nos dimos cuenta que casi el 70% de todo el peso del avión es enfocado en sistema propulsor, ¿no? Entonces nosotros tratamos de mitigar y de reducir todos los pesos posibles, ¿no? En este caso, si hubiéramos puesto a lo mejor una tasa de descarga un poquito más grande bueno, si una tasa de descarga más grande, hubiera podido reducir el peso estructural, bueno, nuestra ponderación, que era sacar el peso estructural, ¿no? Entonces, a través de eso, nosotros también vimos hélices 19x8, 21x13, y esta también era la que mejor representaba tu análisis de eficiencia, tanto energética, el empuje y también el porcentaje de mitigación que mencionamos en el reporte por el momento de cabeceo de nuestra aeronave, porque nuestro sistema propulsor está arriba de nuestro eje del avión. Ok, del CG en el eje Z, ¿no? Ujú. Ok, siguiente pregunta. ¿Cuál es el ground clearance que tienen con esta hélice? 1 pulgada. ¿Por qué era opción la hélice 27 y 25 si el ground clearance es de 1 pulgada? No, bueno, en todas le ponemos 1 pulgada. Pero en las 27 y 28, bueno, la 27 y la 25 es por lo mismo que la hemos utilizado en varias competencias, incluso en México hace un año, la 25, y la 27 hace 2 años en México también la ocupamos, y obviamente nos da un empuje más alto, pero ya no se relacionaba con nuestros objetivos de la eficiencia estructural. Ok, no tengo ninguna otra pregunta, nada más igual una retroalimentación. Hay muchas fallas ortográficas aquí en el contenido del slide, por decir alguna aquí el tema de la palabra atracción, igual si pueden regresar hacia atrás en cualquier oportunidad que tengan de revisitar su contenido, igual si lo pueden revisar, ¿no? Igual le cedo la palabra al otro juez y les agradezco mucho yo con su presentación. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Los felicito por su presentación y rápidamente yo tengo dos preguntas. Bueno, mencionan mucho la palabra de optimización y he escuchado que han dicho la palabra óptimo. En el área de estabilidad y control, ocupar esas palabras a veces puede ser un poquito pesado. Mi primer pregunta va relacionada a la diapositiva 23. Están ocupando un algoritmo de iteraciones. Me llama un poco la atención ahí, porque en el documento ustedes se refirieron que habían encontrado el óptimo. ¿Ustedes a qué se refieren con haber encontrado el óptimo? Ok, deme un segundo y viene el de optimización.
Hola, buenos días. Otra vez. Nosotros determinamos que nuestra aeronave es óptima debido por el proceso de diseño que llevamos, ya que en estas fases de diseño siempre evaluamos bajo bajo funciones objetivo. Y cuando las aeronaves logran cumplir estas funciones objetivo, es que las llamamos óptimas para nuestra solución. En el ámbito de estabilidad y control, por ejemplo, para el caso del centro de gravedad, del análisis del centro de gravedad, nosotros, si bien en nuestros análisis iterativos tenemos el CG el margen estático en un estado fijo, nosotros posteriormente realizamos un análisis donde variamos el margen estático para poder determinar, ahora sí, que cumple totalmente las condiciones iniciales que establecimos. Ok, este algoritmo yo no lo he utilizado tanto, al menos no para dimensionamiento, pero si tengo entendido, lo que hace este algoritmo es que tú haces una aproximación de puntos dependiendo del espacio. Entonces, como tal, no optimizas la función general, sino tú agarras una función que se le parece bajo ciertos parámetros. Entonces tenemos una aproximación. De hecho, me parece que este tipo de algoritmo ocupa funciones de base radial. Entonces hacen una aproximación y el objetivo que al final tú tienes o el resultado que tú le llamas óptimo es del que más se le parece a la función inicial. Entonces tienes una optimización de algo que se le parece a tu función original, no la función original. Entonces, esa parte de ahí, ¿cómo la manejaron? O sea, ¿qué tan próximo te acercaste a la función objetivo real? Ok, la forma en la que nosotros realizamos este diseño, o bueno, la que nos intentamos aproximar de la mejor manera es con diversas etapas. La inicial es con un análisis de un sistema o de un espacio de diseño amplio. Nosotros podemos, por ejemplo, en la diapositiva que les pusieron mis compañeros, tenemos estas tendencias que nos explican este amplio espacio de diseño y tenemos relaciones. Estas relaciones, bueno, son de todas las variables de diseño unas con otras, y en base al estudio de esta imagen, nosotros, o de estas tendencias, nosotros podemos determinar hacia qué espacios o hacia qué elementos nuestro diseño va a tender. Una vez que tenemos esto establecido, nosotros podemos cerrar nuestro espacio de diseño aún más, y ya que lo tenemos bastante cerrado, la verdad, porque sí reduce casi en un 30%, bueno, se reduce casi al 30% de su tamaño original, el espacio de diseño, pues ya se aplica este método subrogado, que es con el que ahora sí podemos explorar de una mejor manera la- las funciones. Si bien no es la función objetivo al 100%, el hecho con las herramientas que tenemos, esta es la que mejor puede aproximarlo, ya que aproximarlo por medio de iteraciones por saltos, saltos determinados, implicaría un mayor gasto computacional para nosotros y lo que pues, se traduce en un mayor tiempo de diseño. Ok, perfecto, muchas gracias. Solamente una duda. ¿Esa imagen que colocaron ahí es de ustedes? O sea, las dos imágenes son de ustedes en la anterior, diapositiva anterior, en la 23. Sí, bueno, esta es una imagen anterior a la diapositiva 23, y sí, las imágenes son de nosotros, tanto la de optimización como la de tendencias, se establecen, primero se establece la imagen de tendencias, o se obtienen las tendencias derivadas del análisis de fuerza bruta, y posteriormente se obtiene la imagen de la optimización derivada de la propia optimización. Ok, perfecto. Y la segunda pregunta va relacionada con la estabilidad dinámica. ¿Cómo realizaron ese análisis y al final cómo concluyeron que los valores de amortiguamiento eran los ideales para su proyecto que se alinearan con la filosofía del diseño? Bueno, la forma en la que nosotros los establecimos, ¿puedes ir a la diapositiva? La forma en la que nosotros establecimos esto es mediante un programa en MATLAB, donde se resuelven las ecuaciones para distintas fases, o para distintas, ¿cómo lo puedo decir? Etapas o análisis del avión, donde cada punto significa una etapa de la aeronave. Nosotros los analizamos y determinamos que es estable de acuerdo a
¿cómo se dice? A nuestros objetivos o es estable para nuestra misión, ya que va o cumplen con nuestra misión porque no obtienen desviaciones tan grandes de acuerdo a las normas establecidas. Perfecto. Muy bien, Tim. Muchas gracias a todos. Voy a tener que forzar el que acabemos la presentación en este momento para dar inicio al siguiente programa. Muchas gracias, equipo Vulcán, y a los jueces que nos apoyaron con la calificación. Estamos en contacto.